YPK es presentado por Unicop, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drelisman Abogados, Pretor, CMS, declaramos victoria a la incertidumbre. Unión SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos, y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos. Hoy presentamos Rendimiento a Distancia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a YPK. Hoy vamos a estar hablando de un tema que entró en vigencia recién y que con especialistas vamos a escarbar para que tengamos un conocimiento acabado de todas sus implicancias. Y hablo de la ley de teletrabajo. Está, por supuesto, Oscar Toledo acompañándome, especialista de negocios, Marcos Laguardia, que es especialista en gestión de personas, y los representantes de la firma Drelisman Abogados, la doctora Verónica y también Marcelo. Gracias por esta participación y entrando ya en el tenor de la conversación, doctora, porque Oscar, Marcos tienen seguramente muchas consultas también que desarrollar en este tiempo. ¿De qué se trata la ley del teletrabajo? ¿Qué beneficios nos trae en estos tiempos en que se ha puesto de moda justamente esa modalidad de prestación de servicios? Bueno, gracias Roberto una vez más por tenernos aquí en YPK. Un gusto para Marcelo y para mí poder acompañarles. Qué interesante poder estar hablando realmente de esta innovación en Paraguay. Si bien sabemos que en el mundo ya es una práctica habitual, pero qué interesante poder tenerla en nuestro país ya legislada. La ley 6738, conocida como la ley del teletrabajo. Y me parece importantísimo recalcar que en el artículo 1 ya la ley establece los fundamentos de esta nueva modalidad de trabajo, que si bien, como vos dijiste, ya se implementó quizás un poco por la fuerza, por el tema de la pandemia, nos beneficia mucho tenerla regulada, ¿verdad? Y en ese sentido, la ley establece que el objetivo principal del teletrabajo es, regular, por supuesto, esta nueva modalidad, nueva práctica laboral, tanto para el sector público como para el sector privado. Sí establece que son para trabajadores dependientes, lógicamente, que los trabajadores también se establece que tienen los mismos beneficios que los trabajadores de la modalidad presencial, y esencialmente está reglamentada para reducir los costos, incrementar la productividad y sobre todo la ley establece, Roberto, un tema interesante que dice para conciliar las actividades tanto laborales como familiares. Ese es un buen punto y allí ya entramos en materia con Marcos Laguardia también y por supuesto Oscar. Y acá tenemos una visión combinada, doctora, porque Oscar, vamos a hacer una especie de juego de tablero aquí. Podría representar básicamente al sector empresarial porque es un consultor obviamente de negocios, y Marcos es el que lidia con las personas, el que tiene que cerciorarse de que la persona pueda cumplir a cabalidad sin que esta modalidad sea en detrimento también de su propia privacidad y el uso de su tiempo para compartirlo con su familia. Así que ya les lanzo, compañeros, más o menos el marco teórico. Oscar. Muy bueno. Entonces yo sería el bueno y Marco sería el malo. Todo lo contrario. Bueno, gracias realmente de vuelta por estar con nosotros y este tiempo que siempre tenemos como para hablar de estos temas que realmente nos interesa y le interesa también a nuestros telespectadores y a la ciudadanía toda, ¿verdad? Y qué lindo de vuelta hablar de creo que no solamente, el teletrabajo creo que vino para quedarse, ¿verdad? Porque desde todo punto de vista, y anoté algo que sí me gustó de entrada, ¿verdad? El tema de incrementar la productividad, ¿verdad? O sea, yo porque creo que eso es lo que básicamente todos vamos a buscar, ¿verdad? Independientemente de la patronal, ¿verdad? Como
también entiendo aquellos colaboradores nuestros que básicamente van a tener que también mirar su gestión desde ese punto de vista, ¿verdad? Yo creo que el mayor desafío está ahí, ¿verdad? Y quiero hablar un poco aquí ya en forma bien práctica, ¿verdad? Hoy básicamente estamos buscando eso, ¿verdad? O sea, esas 160 horas del mes, muchas veces solemos decir, bueno, ¿cómo trabaja el colaborador paraguayo, ¿verdad? Muchas veces decimos, bueno, trabaja mejor cuando el jefe está en la oficina y de vez en cuando, ¿verdad?, hace esto y ve cómo están los muchachos, ¿verdad? Si están ahí en su estación de trabajo y cómo está dentro de su estación de trabajo, ¿verdad? Reconociendo muchas veces que la tecnología en algunos casos ayuda y en otros casos hay incluso empresas que básicamente incorporan que no deben trabajar con su teléfono, ¿verdad? Muchas empresas incluso tienen sus teléfonos guardados, el Marco ahí no va a poder ayudar, ¿verdad? Como que en algunos procedimientos, justamente por el hecho de que lo que se busca es mayor productividad. Y ahora viene el hecho de trabajar en casa, ¿verdad? Y ahí quiero hacer un mix, Verónica y Marcelo. O sea, nos pasa a todos, no solamente a los ejecutivos directores, sino les pasa también a los colaboradores, ¿verdad? En ese hecho de incrementar mi productividad y que tengo que llegar a mis 160 horas al mes, y hoy mis 160 horas al mes, mudamos un poco, ¿verdad? No es más la presencialidad, ¿verdad? No hay que tener que estar en la oficina a las 7 de la mañana y tener que irte a las 5:30 de la tarde y te pago por tu presencialidad, ¿verdad? Sino que voy a tener que realmente empezar a trabajar por resultados, ¿verdad? De una manera, una forma, ¿verdad? Nosotros vendemos mucho esa idea de trabajar por procesos y gestionar por procesos, ¿verdad? Tratando de incorporar en cada tarea productos, ¿verdad? De tal manera a también decir, bueno, este proceso te va a llevar 80 horas. En 80 horas tenés que generarme este producto, independientemente en qué lapso, en qué momento dentro de tu hogar lo haga. Y ahí viene realmente algo no tan fácil de trabajar, ¿verdad? Y esto cuento así como una anécdota. Uno está en su casa y parece que no, increíble, ¿verdad? No tengo más hijos chicos, ¿verdad? Pero parece ser que cuando uno está en tu casa se descomponen todas las cosas. Vienen todos los que te tienen, qué sé yo, te tocan el timbre, tienes que salir a atender. O sea, no solamente estás ahí trabajando como si fuese que estés en tu oficina, sino se da un mix, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde realmente, seguramente, y haciendo un poco también de benchmarking, todas las organizaciones están trabajando como para ajustar ese tema, ¿verdad? Y yo creo que la ley también seguramente ahí nos tiene que dar una mano en su reglamentación, porque entiendo que esto va a tener que ser reglamentada para que sea mejor aplicada, doctores. Entonces, ¿cuál es el camino ahí? O sea, ¿cómo ustedes ven hacia dónde vamos de tal manera que realmente podamos orientar esa gestión, ¿verdad? Y sea, porque hay un montón de cosas que podemos decir desde el punto de vista de los negocios que conviene, ¿verdad? Por los espacios físicos, por gastos que puedan generarse dentro de una oficina, o sea, qué sé yo, me sale más económico que esté el trabajador ahí, pero buscar fundamentalmente el hecho de incrementar la productividad y que eso también ayude al colaborador para que él se sienta que realmente está logrando cumplir con su gestión. Doctores, eso entiendo que falta aún esa reglamentación y esa reglamentación nos va a dar el camino para lograr esto, ¿verdad? Si bien falta, Óscar, así como decís, la ley establece unas formas de trabajo y una modalidad. Lo interesante de este teletrabajo que reglamenta la ley, que nos ayuda en el sentido que vos estás manifestando, es que este teletrabajo es un acuerdo voluntario entre las partes, ¿verdad? Y también se establece que tiene una determinada flexibilidad
tanto en la modalidad como en la forma de la prestación del trabajo. Y por supuesto también, dice la ley, es reversible, tanto para el trabajador como para el empleador. Al ser una modalidad flexible, uno puede adaptar también de manera híbrida, o sea, podemos hacer jornadas presenciales y jornadas de teletrabajo, o podemos hacer todas las jornadas de teletrabajo, o todas las jornadas de repente en conexión online, o algunas online y otras offline. Todo eso establece la ley, ¿verdad? Y como estaba mencionando, obviamente lo que vos decís va a tener que ser implementado y va a tener que ser también un desafío de las organizaciones, no solamente del trabajador, mejorar los mecanismos de control, porque no tenemos otra manera también de medir la efectividad, lógicamente, ¿verdad? Y también establecer, por supuesto, un trabajo a resultado, ¿verdad? Y como vos estabas mencionando, medirlo con entregables, que va a ser la nueva forma de pagar probablemente esa mejora de productividad. Creo que Marcelo quería agregar algo también. Sí, bueno, Marcelo, adelante. Un placer compartir de vuelta con todos ustedes en este importante tema, ¿verdad? Yo quisiera resaltar el interesante aporte que hace en materia legislativa esta nueva ley, porque viene a establecer los lineamientos para una práctica que, si bien es cierto, se viene utilizando en este último tiempo por una necesidad coyuntural, ¿verdad? El teletrabajo no es algo nuevo, ya viene de hace bastante tiempo, pero digamos que la demanda aumentó en esta modalidad de trabajo en este último tiempo, ¿verdad? Por la situación que ya todos conocemos, ¿verdad? Pero quisiera referirme a lo que resaltaba el licenciado Toledo en cuanto a la amplitud en esta modalidad contractual, porque el trabajo se desarrolla desde el hogar, ¿verdad? Digamos que el ambiente es muy, muy amplio, ¿verdad? Una persona está trabajando en un lugar físico determinado de su casa, pero también hay otras cuestiones que giran en torno a esa actividad, ¿verdad? Como la que señalaba también el licenciado Toledo, el cuidado a los hijos, ¿verdad? Estar atento a otras cosas, ¿verdad? O sea, el teletrabajo incluye varios aspectos, ¿verdad? Engloba varios aspectos, y justamente un tema muy debatido, ¿verdad? Últimamente en materia de trabajo a nivel regional, ¿verdad? Los organismos internacionales también se están pronunciando en este sentido, ¿verdad? Si es que esta modalidad no viola algunas cuestiones de derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad, por ejemplo, ¿verdad? Porque uno está todo el día trabajando desde la casa y hay otras cuestiones que se mezclan un poco, ¿verdad? Así que entiendo que la reglamentación va también a arrojar más luz sobre este aspecto, ¿verdad? Pero no hay que perder de vista ese punto muy importante, ¿verdad? Sin dudas, Marcelo. Marcos, si querés hacer alguna consulta, porque en realidad tenemos varias de lo que ya venimos conversando. Yo un poco voy a tomar el rol que me diste de gerente de recursos humanos, la verdad que me gusta, me encanta, ¿verdad? El malo. Y del bueno de la película, ¿verdad? Y qué gusto. Me pongo en el lugar no sé por qué, pero me pongo en el lugar de una mamá que tiene unos hijos, ¿verdad? Y que va a poder hacer ambas cosas, ¿verdad? Un poco va a poder equilibrar lo que tiene que ver con el trabajo y con la familia, y yo creo que ese resultado puede ser muy bueno, no solamente para la trabajadora y para la empresa, sino que también para el país, ¿verdad? Teniendo en cuenta un poco de que los hijos van a estar van a estar coincidiendo con sus padres, ¿verdad? Van a estar recibiendo los valores, etcétera, ¿verdad? Entonces me parece súper interesante esta ley, pero desde el lado del patrón, un poco del lado de Oscar ahí, del bueno, ¿verdad? Se complica un poco al tratar de implementarse esto, ¿verdad? Doctora, ¿cuáles son los pasos que deberíamos de trabajar como para poder, Marcelo también, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los pasos que tendríamos que dar como para poder arrancar con un proyecto como este? ¿Un contrato? O sea, ¿cuáles serían más o menos los pasos? Bueno, la legislación habla claramente que esta modalidad
funciona de manera complementaria a la legislación laboral vigente y también hace extensiva a la función pública, ¿verdad? Que son los dos sectores laborales que funcionan en nuestro país, ¿verdad? Entonces, la legislación dice que se tiene que establecer previamente en un contrato las condiciones, ¿verdad? No establece las formas, ¿verdad? Y como se sabe también es base del derecho laboral, ¿verdad? Es la contratación de manera verbal, ¿verdad? Porque se presume que hay un contrato aunque no haya un contrato escrito, ¿verdad? Entonces, no hay una formalidad específica dentro de la legislación, simplemente se limita a mencionar de que las condiciones deben establecerse previamente al inicio, ¿verdad? Y esto implica hacerlo mediante un contrato escrito o no, ¿verdad? Como ya refería, y también cambiar de modalidades si es necesario, es decir, si es que anteriormente, al inicio de la relación laboral, había una relación que no era de teletrabajo, entonces se puede modificar eso y también se puede hacer de manera mixta, como refiere la ley, ¿verdad? Agregando un poco ahí, Marcos, también a tu pregunta, dentro de ese acuerdo, como dijimos, la ley establece la flexibilidad, ¿verdad? Entonces, dentro de ese acuerdo de las partes, ahí se podrá establecer, por ejemplo, quién se hará cargo de proveer los equipamientos de trabajo, quién se hará cargo del pago, por ejemplo, del pago de la conexión a internet, si es que el trabajo se va a hacer de manera online, ¿verdad? Si el equipamiento, a la ley habla de eso, ¿verdad? Si el equipamiento del trabajo va a ser proveído por el empleador, bueno, ¿cuáles son los cuidados que se debe tener por parte del trabajador para que cuidar la ciberseguridad, cuidar los datos? Y sobre todo también la ley habla de la guarda de la confidencialidad de los datos, teniendo en cuenta que esta persona va a brindar o va a prestar un trabajo fuera del ámbito empresarial físico, o sea, con lo cual se entiende que de repente pueda tener que llevar elementos de trabajo a su casa, ¿verdad? Y también en un computador que va a estar fuera del ámbito físico, digamos. Y siga con nosotros que al regresar seguimos hablando de las formalidades de la ley del teletrabajo y cuáles son las acciones recomendadas para evitar conflictos innecesarios entre el empleador y el colaborador. Ya volvemos. Sumamos valor. Sumamos al desarrollo productivo de nuestra región y del país, porque producimos de manera eficiente, responsable y segura. Sumamos al cuidado del medio ambiente, porque aprovechamos racionalmente, mejoramos, conservamos y restauramos los recursos naturales. Sumamos al desarrollo social, mediante la educación en valores de nuestros jóvenes y niños, que crecen con una cultura de producción, conservación y sentido de pertenencia. Sumamos al desarrollo de la comunidad a través de accesos a educación, trabajo, salud, recreación sana y calidad de vida. Sumamos valor a todo lo que hacemos, porque hoy producimos sosteniblemente y preservamos nuestra tierra para que mañana sigamos produciendo más y mejor. Bolsa Verde, rentable, ambientalmente sostenible y socialmente transformadora. La incorporación de la ley del teletrabajo al sistema legal que regula las relaciones laborales de dependencia adiciona una nueva modalidad de prestación de servicios que debe estar bien establecida entre las partes. ¿Cómo se debe asentar este nuevo acuerdo? ¿Qué es lo recomendable? Porque bien decimos, esta ley viene a dar un basamento formal y legal a algo que en la práctica ya se está ejecutando. Lo recomendable para las empresas y para los trabajadores es solicitar la renovación de un contrato donde se establezca claramente cuáles serán las modalidades de trabajo. Esa sería la forma de actualización, por decirlo de algún modo. Sí, bueno, se puede hacer a través de una adenda, si la relación ya empezó antes o si se va a iniciar en la modalidad de teletrabajo, se determina de manera específica ya en el contrato, ¿verdad? Pero lo que quería referir anteriormente es el carácter voluntario también que presenta esta nueva legislación, ¿verdad?
Bueno, ahí en realidad no hay ninguna obligatoriedad en la nueva ley sobre quién tiene que proveer los artículos de trabajo, ¿verdad? O sea, la legislación deja abierta, ¿verdad? Porque tampoco dice que el patrón es el que tiene que proveer, no podrá proveer, dice, ¿verdad? Entonces, eso no quita, ¿verdad?, a que el empleado pueda exigir, ¿verdad?, al patrón para que le provea todo lo que necesita para trabajar cómodamente de su casa, ¿verdad? Pero tampoco es una obligación, ¿verdad? Esa aclaración quería hacer con respecto a ese punto. Ahora, si estamos ya en un formato, digamos, actual, que es el presencial, cuando yo voy a la casa, y eso me imagino será de entendimiento entre las partes, pero cuando yo llevo el trabajo a la casa, asumo yo mis costos operativos, que anteriormente no estaba dentro de mi presupuesto, vamos a decir, ¿verdad? O sea, yo me iba al trabajo, la empresa se encargaba del internet, la empresa se encargaba de los costos operativos X, ¿verdad? Hasta si entramos en detalles del tema de los sanitarios y demás. Bueno, cuestiones globales que también decíamos pueden ahorrarse la empresa por un lado, pero por el otro ahora los tendré que asumir yo. Por eso decía, en la adenda se tienen que hacer esas especificaciones, porque son, por más que sean pequeñeces a considerar, pueden ser determinantes a la hora de alguna disconformidad, por ejemplo. Sí, claro, claro, eso hay que pactar. Sí, por supuesto, ¿verdad? Y ya hablando un poco de derecho comparado, en otras legislaciones, por ejemplo, ya se establece de manera específica quién va a cargar con esos costos, ¿verdad? Acá nuestra legislación deja abierto un poco a la voluntad de las partes de fijar un poco eso, ¿verdad? Es decir, la lógica dice que el empleador debería cargar con esos costos, ¿verdad? Pero dejando eso a criterio de las partes que contratan, entonces se le podría también cargar solamente una parte al empleador y la otra parte, como bien lo refería Roberto, que es un costo fijo del hogar, entonces se hace cargo del empleado. También la ley menciona, Roberto, que si el empleado se hace cargo de algunos costos, se puede compensar eso con los haberes percibidos, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, también quería recalcar que esta ley hace expresa mención que todos los derechos de los teletrabajadores en relación de dependencia son iguales, los derechos y las obligaciones, por supuesto, pero me refiero a los derechos con respecto a las licencias, los permisos y el aporte a IPS, por ejemplo, son iguales que los trabajadores reglamentados por el Código Civil, por el Código Laboral, perdón. Lo mismo con respecto a las mujeres en permiso de maternidad, ¿verdad? También las licencias son totalmente vigentes, se equiparan a la ley del permiso de maternidad y, por supuesto, bueno, como estábamos hablando, los aportes a IPS, ¿verdad? Allí yo quiero hacer una consulta y sé que Oscar y Marcos también tendrán otras. ¿Qué hay con el periodo efectivo de trabajo? ¿Eso también es consensuado? ¿Cómo se determina? Porque tengo entendido que la ley contempla 12 horas continuas de descanso. Fuera de ese lapso, entonces se puede establecer entre las partes la modalidad de la prestación del servicio, doctora. Sí, es así. La ley establece taxativamente 12 horas de descanso y también establece que el trabajador, incrementando un poco lo que dijo Marcelo con respecto al cuidado de su intimidad y su privacidad, ¿verdad? El trabajador en esas 12 horas no está obligado ni a contestar mensajes, ni mails, ni ningún tipo de contacto, digamos, con el empleador, lo cual se pide también un cierto respeto a la privacidad, porque como estamos hablando se mezclan un poco, ¿verdad? Los ámbitos, no así los roles, pero sí los ámbitos de trabajo. Entonces, dentro de esas 12 horas, él está como exento, digamos, de responsabilidades laborales y fuera de eso, por supuesto, se puede pactar un horario flexible también, que es lo que estábamos hablando. Yo aquí abro un escenario, ¿verdad? Que creo que todos tenemos ahí una cierta participación. Y hoy creo que más que nunca, doctora y doctor, más que nunca hoy va a ser necesario dentro de ese acuerdo que tengamos una clara definición de responsabilidades, una clara definición de funciones, de roles, incluso una clara determinación del tiempo que me lleva a realizar esa actividad, y eso debería acompañar fundamentalmente la formalización de mi trabajo, que es lo que invitamos un poco también a nuestra teleaudiencia, porque ¿qué está pasando hoy? O sea, hoy, al tenerle presente yo a ese colaborador,
capaz que le entregue un trabajo, o sea, le entregue, mira, esto es para media hora, 15 minutos, ¿verdad? Entonces, hoy yo, es como que mi fiscalización, eso que hablábamos, el control, ¿verdad?, de ese proceso, de esa actividad, como que está bajo arbitrio de que eso me tiene que pasar enseguida, en minutos, ¿verdad? Pero muchas de las empresas no tienen definido estos aspectos que estoy hablando. Incluso me imagino que ustedes cuando van a aplicar algún tema, y a mí me tocó varias veces como auditor incluso, ¿verdad?, cuando tenemos algún hecho que reprochar, ¿verdad?, o algunas observaciones con relación a un incumplimiento, al no tener escrito ese decálogo de responsabilidades, de roles y de funciones, es como que, y miren que algunas veces incluso pasa en puestos clave, ¿verdad? O sea, un cajero no tiene el descrito, un tesorero no tiene él, no tiene que, se entiende que lo que recibí tiene que depositar, sí se entiende que es así, pero hoy más que nunca entiendo que esas reglas de trabajo necesariamente deben estar bien descritas de tal manera a que yo pueda exigir eso, ¿verdad? Porque está pasando eso que dijo Roberto, ¿verdad? O sea, en el entendimiento que la pucha, hoy no se reportó fulano, ¿verdad? Y son las 8 de la noche. Entonces vos le llamabas, me enviaba un WhatsApp y le decía a las 8 de la noche, che, fulano, ¿qué me pasó? No, yo tengo el derecho de las cosas, no me pueden molestar, ¿verdad? Porque cambia, entiendo, sí, estoy hablando de un entendimiento y corríganme, autores, si yo estoy equivocado, ¿verdad? Cambia un poco, o sea, no es que estoy pagando presencialidad, ¿verdad? Que muchas veces ocurre hoy dentro de nuestras empresas, ¿verdad? Viene a las 7 y se va a las 5, a las 6 de la mañana, a las 6 de la tarde. Y bueno, y eso es lo que cuenta para el director de recursos humanos, ¿verdad? Y finalmente, en base a eso se le hace su liquidación. No, hoy creo que tiene que modificar necesariamente para liquidarle porque no tengo que tener el producto de su trabajo, tengo que tener los resultados de su trabajo, ¿verdad? Y eso tiene que ser parte y entiendo que eso tiene que estar en algún lugar escrito. No puede ser solamente sentencias verbales, porque vamos a tener inconveniente ahí, ¿verdad? Vamos a tener ese inconveniente que hoy se tiene ese inconveniente. Hoy yo a un colaborador, o sea, no me doy cuenta que no me pasó nomás el informe, ¿verdad? Pero oye, le estoy llamando a las 9 de la noche, con disculpa del caso, ¿verdad? Pero eso, así como usted bien explica, ya rompí todo esquema de intimidad, ¿verdad? Y en derecho él tiene que decirme, no te voy a responder, te voy a responder mañana a las 7 de la mañana. Pero mañana a las 7 de la mañana yo ya tuve que haber entregado el trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos esa parte? Sé que esto es complicado, ¿verdad? Pero creo que el camino, ¿verdad? El hecho de parte del folclore, ¿verdad? Sí, pero digo nomás, creo que usando bien la herramienta, hoy con mayor razón las empresas tienen que formalizar esa parte, ¿verdad? En describir, en detallar las secuencias de trabajo, la responsabilidad, incluso el tiempo, como para poder decir, en el momento en que yo me tenga que enfrentar con esto, ¿verdad? Decir, a la pucha, yo le di un trabajo, acá dice, ¿verdad?, que esto me debería haber entregado en tanto tiempo y me entregó en tanto tiempo. Porque hoy eso me puede salir en cualquier momento, ¿verdad? Señores. Sí, yo creo que esto, como decís, el licenciado Oscar Toledo, viene a desnudar probablemente una falencia que tenemos las organizaciones, que tienen las organizaciones en nuestro país, que no es solamente, que no se rige solamente con la parte de los trabajadores, sino que en todas las relaciones en sí, ¿verdad? Y eso me hace acordar a lo que alguna vez vi en la oficina de un escribano, justamente. Te sentabas así en la sala de reunión y había un cuadro que es lo primero que veía y decía: lo que no está escrito no existe. Claro, en la oficina de un escribano, ¿verdad? Pero creo que podemos aplicarlo a muchos ámbitos de nuestra vida, ¿verdad?
y trayendo un poco lo que no está escrito no existe a nuestro quehacer diario con los colaboradores. Creo que es muy importante usar las herramientas que tenemos en las legislaciones al respecto, ¿verdad? Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo, que es demasiado importante en estos casos y que, como vos decís, a nosotros también nos toca de repente, junto con ustedes, auditar empresas desde el ámbito documental, por ejemplo, empresas con muchos funcionarios, que vos decís de repente, bueno, y tu reglamento de trabajo, y no, pero alguna vez se presentó al Ministerio de Justicia, pero no se homologó, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo le sancionás a tu gente? Y no, pero, o sea, es como una cuestión, hay una nube gris, ¿verdad? Donde también eso le saca efectividad, no solo productividad, ¿verdad? Pero sino le saca también efectividad a la labor que está realizando el trabajador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como vos decís, no es medible lo que hace, se le paga por la presencialidad y no por la entrega de su producto o del servicio que esta persona rinde. Entonces, obviamente que la implementación del teletrabajo nos viene a forzar un poco como organizaciones a replantearnos, bueno, cuál es la modalidad que tenemos nosotros para medir la efectividad, para medir la productividad y qué es lo que queremos realmente de nuestros colaboradores, más allá de la presencialidad. Creo que llama a una reflexión ya, no sé si llamarla filosófica, pero sí revisar un poquitito sobre todo cómo medir y cómo establecer los controles de la gestión de nuestros trabajadores. Y en cuanto a las sanciones, como dije, creo que podemos utilizar estas herramientas como el reglamento interno o mismo lo que establece el código en la parte del incumplimiento de los acuerdos laborales, ¿verdad? Y ahí yo, Verónica, te ayudo un chiquitito nomás. Yo no quiero que nuestros amigos, los empresarios, ¿verdad? Y dueños de negocios se llamen a una reflexión profunda, sino que nos llamen a nosotros nomás, que nosotros les podemos ayudar. Claro que sí, en nuestro trabajo, por supuesto. Colaborar con las empresas para mejorar, claro que sí. Y a propósito de esa colaboración, al volver de la pausa hablaremos sobre la necesidad de trabajar sobre los perfiles de los colaboradores para lograr que el teletrabajo sea una herramienta de mejora y no de conflicto. Hacemos la pausa y en breve regresamos. La firma de auditoría y consultoría BDO desarrolló un plan de respuesta empresarial a la pandemia de COVID-19. El objetivo es la continuidad del negocio sobre la base de la comunicación interna y el sostenimiento de 3 pilares de ejecución: protección legal, protección económico-financiera y reorganización interna. Conozca más ingresando al sitio www.bdo.com.pi. BDO, líderes en servicio excepcional al cliente. El teletrabajo debe ser una herramienta de mejora del rendimiento y no una razón para acentuar el conflicto entre los colaboradores y el empleador. ¿Cómo determinar cuáles colaboradores mejorarán su rendimiento aplicando esta modalidad? Esto abrió un poco con este tema del COVID, abrió un poco las puertas de lo que es la preparación para esta nueva era, ¿verdad? Que es la era digital, ¿verdad? Las organizaciones, nosotros en el caso de la experiencia que tenemos recorriendo empresas, ¿verdad? Las multinacionales vienen bastante preparadas ya con relación a esta modalidad, ¿verdad? Tienen ya sistemas que pueden ser utilizados desde la nube, etcétera, ¿verdad? Me parece un tema no menor, ¿verdad? Porque si no existe esta plataforma de trabajo, es imposible de que ni en forma voluntaria ni en forma no voluntaria uno pueda hacer un teletrabajo, ¿verdad? O sea, es muy importante toda esta preparación que hablaba Oscar, ¿verdad? No solamente en cuanto a la ley, sino que también esta preparación de herramientas tecnológicas que permitan de que las organizaciones puedan acceder
a esta modalidad de contrato que a mí me parece generar un equilibrio bastante importante entre lo que es trabajo y familia, ¿verdad? Que me parece súper fundamental, ¿verdad? Y nosotros dentro de esa línea vimos empresas muy preparadas y vimos empresas que bueno, tuvieron que improvisar de alguna manera, ¿verdad? Nosotros como Capital Humano, por ejemplo, que somos una empresa mediana, yo consideraría, ¿verdad? Tuvimos que improvisar muchas cosas, pero eso también forzó a que demos unos 3 o 4 pasos adelante, ¿verdad? Bueno, y nuestra gente hoy está trabajando en cuadrillas, de repente puede, con el tema de lo que tenía que ver con el COVID y estos periodos de cuarentena, exactamente, o sea, hicieron de que el trabajo siga siendo normal desde la casa, ¿verdad? Entonces, creo que esto vino, como ustedes dijeron, para quedarse, y bueno, y eso que decía Oscar, que me parece muy importante, es preparar a las organizaciones para poder estar adaptadas a esta nueva era, una era digital totalmente. Hay algo interesante que me gustaría también poner en contexto y obviamente abrir la reflexión en tal sentido. Mezclo un poco lo que decía Oscar con lo que acaba de decir Marcos, y también veo un rol muy importante de la figura de Marcos o el trabajo que realiza Capital Humano al momento de hacer un análisis de perfil también de los colaboradores. Porque hay que ser conscientes de que hoy día, incluso fuera de la modalidad virtual o en el home office, hoy es muy poco lo que se trabaja realmente en un análisis de perfil de los colaboradores. Y haciendo un poco de sincericidio, uno muchas veces se da cuenta que es demasiado el tiempo que le destina a la oficina, cuando en realidad el trabajo que hizo en un lapso de 8 horas pudo haberlo hecho en 4, y que en términos de administración de tiempo, si es que uno considera su tiempo como un activo, estuvo generando un desperdicio de su tiempo, haciendo actividades que no venían de la mano con la productividad, ni para la empresa, ni para el colaborador. Entonces esto es como que viene también a sincerarnos en ambos extremos. Yo le invierto mi tiempo al desarrollo de mi actividad productiva, y en el tiempo que estoy en casa también cubro esa necesidad de presencia con mis seres queridos, pero para ello le traigo aquí al debate, al pensamiento que exponía un mago que estuvo hablando acerca de la importancia de los procesos o de los buenos hábitos. Y él decía, están equivocados hoy día aquellos que creen que porque están 12 horas en la empresa son más productivos. Al contrario de eso, están siendo improductivos no solamente para su empresa, sino para consigo mismos, que están desatendiendo otros aspectos de su vida, mirando desde un ámbito más integral del ser humano. Entonces allí, Marcos, te estoy tirando más o menos la pelota para que nos expliques cómo trabaja una empresa de gestión de personas para también suministrar el elemento que necesitan las empresas de saber con quién es menos riesgoso operar de esta manera, o mirando desde otro punto de vista, con quién será más factible y más rentable establecer una relación de teletrabajo. Genial, linda tu pregunta, Roberto. Realmente hace, no sé, un año atrás, la mayoría de los empresarios a nosotros nos decía que lo más importante era la actitud que uno tenía, ¿verdad? Eso era lo más importante que uno veía en los colaboradores. Y hoy se habla no solamente de la actitud, sino que como algo adicional, hoy nos piden evaluar, por ejemplo, las competencias digitales, ¿verdad? O sea, hoy es muy importante y muy valorado para las organizaciones, desde el atractivo de incorporar personas, el tener ya habilidades digitales, ¿verdad? Que preparan, que demuestran que la persona puede trabajar en forma mixta desde cualquier lugar y que conoce las herramientas que existen en la actualidad, ¿verdad? Y que le permiten agilizar y ser más eficientes a la hora de hacer una tarea, ¿verdad? Realmente. Entonces cambió un poco ese concepto que vos decías era una cuestión solamente de actitud anteriormente. Ahora también se requiere de mucha disciplina, autonomía, se requiere mucha responsabilidad. Y bueno, y estas son creatividad, estas son las cosas que hoy son las que más se valoran en las organizaciones para una contratación, sobre todo, ¿verdad? O sea,
el poder ser flexible, el poder ser autónomo, el poder ser creativo en estas tres cosas, y el tener las habilidades necesarias hace de que un postulante o una persona sea muy atractiva para cualquier organización. Verónica y Marcelo, acá quiero desmitificar algo también, porque tuvo mucho espacio en los medios de comunicación, en algunos que propugnaban la idea de que en realidad esta ley se trató de una manera acelerada y pervirtió algunos conceptos. Y decían, por ejemplo, que cuando se remite la ley de teletrabajo al Código del Trabajo, hay ciertas asimetrías que no son aplicables porque estamos hablando de una modalidad de trabajo que es muy diferente a lo conocido, y entonces pueden darse algunas inconsistencias. ¿Eso qué tan así es realmente? ¿Cuánto debe perfeccionarse ahora que el Ministerio del Trabajo tiene que hacer la reglamentación? ¿Encontraron ustedes algunos puntos huecos que puede ser mejorado ahora en esta nueva etapa? Bueno, yo quisiera hacer una aclaración con respecto al concepto que adopta nuestra legislación, ¿verdad? Porque si bien el teletrabajo está muy asociado a la tecnología, ¿verdad? Teletrabajo y trabajo a distancia son acepciones diferentes, pero nuestra legislación conjuga ambos conceptos en una definición, ¿verdad? Y equipara el trabajo a distancia al teletrabajo, ¿verdad? Porque el teletrabajo, como decía, está asociado al uso de tecnología, ¿verdad? Pero no necesariamente tenga que conectarse a un sistema para poder hacer un trabajo. Ahí es donde se denomina un poco trabajo a distancia, ¿verdad? Pero la legislación hace una aclaración y salva la situación cuando menciona el trabajo en línea y fuera de línea, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de trabajo en línea es cuando está asociado a la tecnología, y fuera de línea es cuando está dedicado a una unidad productiva que no necesariamente necesita un sistema, ¿verdad? Pero respondiendo un poco a lo que planteaba Roberto, esta nueva ley, ¿verdad? Si bien es cierto, tiene algunas falencias conceptuales, ¿verdad? Pero apoya muchísimo lo que actualmente se viene desarrollando como modalidad contractual, ¿verdad? Y una de las cuestiones, ¿verdad?, que fue muy objetada es el artículo que habla de la visita del empleador a la casa del empleado, ¿verdad? O sea, en primer lugar, porque esa es una situación que repele un poco a esta modalidad contractual, porque no quiere cargarse con esa responsabilidad el empleador. Y por otro lado, ¿cuál es el criterio, ¿verdad? O sea, ¿por qué el empleador tendría que irse hasta la casa, ¿verdad?, a corroborar las condiciones de trabajo, ¿verdad? Entonces, sí existen algunas cuestiones, ¿verdad?, que podrían ser subsanadas con la reglamentación, ¿verdad? Pero digamos que en términos generales es un apoyo muy importante a la legislación de fondo, ¿verdad?, la legislación del trabajo. Quería agregar ahí, Roberto, que también la ley establece la creación de un programa nacional del teletrabajo, que yo creo que puede ser muy importante para fomentar este tipo de modalidad que estamos hablando. Y también habla de la autoridad de aplicación, que, bueno, obviamente es el Ministerio del Trabajo, quedará a cargo del Ministerio del Trabajo, también conjuntamente con el MITIC y con la Secretaría de la Función Pública, ¿verdad? Y en este Programa Nacional del Trabajo se habla de fomentar y de capacitar tanto a los trabajadores como también a los empleadores para que puedan tener a conocimiento cuáles son los beneficios de esta modalidad, y sobre todo que se pueda incrementar el teletrabajo en Paraguay, que yo creo que va a dar oportunidad a mucha gente que quizás hoy no puede hacer un trabajo presencial, porque también se habla de los grupos vulnerables en la ley, ¿verdad? Aquella gente que puede tener alguna disminución, digamos, en la movilidad o para hacer un trabajo de manera presencial, pero que sí pueda acogerse a los beneficios del teletrabajo y también brindar un servicio a una empresa tanto pública como privada, ¿verdad? Hay una proyección de crecimiento importante en esta modalidad contractual de trabajo, justamente atendiendo las necesidades actuales, ¿verdad? O sea, se espera
que haya un incremento muy importante, ¿verdad? Que a la vez va a generar oportunidades para muchos sectores, ¿verdad? Y sigue atento a YTPK, que al regresar de la pausa hablaremos precisamente de hacia dónde apunta el mercado y qué dicen los estudios respecto al alcance que tendrá esta modalidad de prestación de servicios en el futuro próximo de las empresas. Ya volvemos. Proyecciones internacionales hablan acerca de la expansión que tendrá el teletrabajo como modalidad de prestación de servicios en el corto plazo. ¿Cómo se comportará el mercado en Paraguay? Independientemente al tema pandemia, ¿verdad? Que así como dijo Marco, esto lo que ayudó es acelerar, esto veníamos hablando y creo que capítulo tras capítulo veníamos también diciendo esto en YTPK, ¿verdad? La revolución 4.0, habíamos hablado de esto desde el inicio del año 2020, ¿verdad? O sea, esa era una política y yo creo que en muchos planes estratégicos, incluso de muchas empresas, estaba ahí como un objetivo a cumplir, ¿verdad? O alguna iniciativa a cumplir, ¿verdad? Lo que pasó es que esto nos aceleró, ¿verdad? Entonces, en este informe que estoy leyendo justamente de CEPAL dice las nuevas relaciones laborales y un nuevo contrato social. O sea, yo creo que esto se va a dar, se está dando, ¿verdad? Creo que, como bien decíamos, es bueno tener ese marco regulatorio. Yo creo que es el primer aplauso, ¿verdad? Creo que tiene que ser así. Antes de entrar a una crítica, como que algunas veces siempre nos pasa eso, ¿verdad? O sea, lo primero que hacemos es criticamos y no tenemos la iniciativa de accionar y mejorar, porque de eso se trata. En gestión, nada es igual, o sea, nada es, ¿cómo se dice?, permanente. En gestión es cambiante, y más aún con esto que básicamente vino para quedarse, y no solamente por un tema pandémico, sino que en realidad va a ser y ya está siendo una nueva forma de trabajar. Tal cual, inclusive acotando un poco a lo que me toca vivir hoy, Roberto. Un poco antes del COVID tenía, posiblemente en reuniones comerciales tenía 5, 4 podía tener por día, ¿verdad? Porque lo que significa un poco recorrer la ciudad en horarios. Bueno, y hoy la vida cambió, ¿verdad? Hoy uno puede tener hasta inclusive 7, 8 reuniones por día, ¿verdad? 9 inclusive, ¿verdad? Porque vos no necesitas salir de tu lugar de trabajo para reunirte, y eso quedó, eso está establecido. Hoy se hace en consulta con esta modalidad, ¿verdad? O sea, estamos haciendo un programa hoy con una modalidad como esta, ¿verdad? O sea que esto vino para quedarse, el estar en contacto desde la distancia vino para quedarse, ¿verdad? Y me parece de que esta ley acompaña un poco ese proceso que estamos viviendo a nivel mundial. Doctor, ahí yo quisiera ir a una cuestión bien práctica, ya que estamos en los últimos minutos y le agradecemos obviamente a ustedes por todo lo que aportaron para este programa. El trabajo que hoy le toca, por ejemplo, a un estudio jurídico como el de Drellishman Abogados, ¿qué amplitud tiene ante esta nueva herramienta legal? Ustedes acompañan a las empresas a readecuar su reglamento interno, les asesoran, por ejemplo, de cómo compatibilizar el tema de los contratos con sus colaboradores. ¿Qué es específicamente el tipo de servicio que ustedes pueden presentar? Sí, Roberto, concretamente, como dijiste, nuestra colaboración pasa en el análisis y la adaptación a estas nuevas modalidades, que si bien ya lo veníamos manejando de alguna u otra manera, como también señaló Marcos, hay empresas que ya estaban insertándose en esta cuestión por una
necesidad propia de la forma de trabajo que tienen, ¿verdad? Pero nosotros al poder trabajar de cerca con las empresas, lógicamente analizamos su parte documental, como estuvimos hablando, vemos el tema del reglamento de trabajo, adaptamos los contratos laborales y ayudamos también a formalizar aquello que vienen siendo unas prácticas, pero no lo está plasmado, por decirlo así, en el acuerdo de partes que tanto es necesario como estuvimos hablando. Marcelo. Bueno, surgen muchas interrogantes, ¿verdad? Después de la promulgación de esta nueva ley, ¿verdad? Nosotros acá hablamos de manera superficial sobre algunas cuestiones, ¿verdad? Pero la ley es bastante amplia y hay muchos puntos que seguramente el empleador necesita aclarar, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos abiertos a brindarle ese servicio, ¿verdad? Porque la ley abarca muchas cosas, ¿verdad? Allí una preguntita sueltita para los dos que requiere una respuesta también, me imagino, corta. Y luego voy con Oscar y con Marcos para que nos puedan dar una reflexión final desde sus respectivas áreas. ¿Cuál creen ustedes que ahora, a la vista, es uno de los principales desafíos que debe afrontar esta norma en su proceso de reglamentación? Bueno, yo creo que definitivamente ser más puntillosos en la modalidad, ¿verdad? Establecer las responsabilidades de cada uno, si bien la ley habla de eso de manera muy general, como dijo Marcelo, debemos ser un poco más precisos a la hora de determinar las responsabilidades con respecto a la ley, ¿verdad? Y con respecto a las organizaciones, fundamentalmente yo creo que es adecuarse a esta nueva forma de trabajo y establecer unos exactos y precisos mecanismos de control para poder medir la productividad y quizás ajustar también la paga a esa productividad y no solamente la presencialidad como ya vinimos analizando. Marcelo. Yo creo que la reglamentación tiene que hacer énfasis a la modalidad en que va a trabajar el organismo encargado de promover todo el sistema de teletrabajo, ¿verdad? Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Porque hay algunas cuestiones que seguramente van a venir a complementar lo que es la legislación y la reglamentación, pero yo diría que la parte medular sería establecer un poco la modalidad que va a utilizar el organismo de promoción, ¿verdad? A su vez, conjuga varias actividades del ministerio y de otros organismos también, ¿verdad? Estupendo, muchísimas gracias. Oscar. Roberto, Marcelo, Verónica y Marcos. Yo quiero proponer algo. Me encantó algo que dijo Marcos cuando dijo el nuevo perfil hoy. El nuevo perfil que se quiere incorporar está orientado a que la persona tiene que ser flexible, autónomo y creativo. Me encantó eso, ¿verdad? Yo creo que YTPK tiene que ayudar a esto, ¿verdad? O sea, y propongo ahí, yo creo que desde YTPK, Roberto, tenemos que impulsar un foro en donde podamos hablar de este tema y aportar incluso desde ese foro algunos elementos que puedan ayudar a la reglamentación de esta ley. Creo que desde ese punto de vista podemos colaborar con un granito de arena y armar un foro que nos lleve a este debate que hoy, no sé, o sea, para mí hoy yo saqué puntos pero espectaculares que van a servir a esa nueva normalidad, porque yo creo que ese es el concepto, la nueva normalidad en cuanto al trabajo, ¿verdad? Entonces, le propongo eso, ¿verdad? Le propongo que esto no se acabe aquí, sino que esto sea el hilo conductor que nos lleve, lógicamente, a tener las herramientas necesarias como para que a nuestros clientes, a nuestros amigos que nos siguen, tenerles las respuestas claras, definitivas y de cómo realmente ayudar a mejorar la gestión dentro de nuestras empresas y que nuestros colaboradores se sientan cómodos trabajando en ese tipo de empresas.
Espectacular, Oscar. Y ahora la gente que ve YTPK, que de hecho ya nos sigue hace años, entiende perfectamente por qué Oscar es un especialista de negocio y cómo también sabe encontrar siempre subproductos al producto, ¿verdad? Marcos, una reflexión final. No, un poquitito complementar todo lo que decíamos, ¿verdad? Tiene que ver un poco con algo que viene para quedarse. Me parece súper interesante el tema de la reglamentación porque va a trazar la regla de juego, ¿verdad? De una manera mucho más asertiva. Inclusive creo que se puede, como decía la doctora Verónica, un poco decía de que está bueno de que se le pueda pagar a la gente en función a la productividad y no en función al horario. Eso me parece excelente, ¿verdad? Eso me parece excelente no solo para el empresario, sino que también para el colaborador, ¿verdad? Un poco para que pueda justificar ese acuerdo que tiene con el patrón, ¿verdad? Y bueno, es lo que comentaba, ¿verdad? Esto, como decía Oscar, es algo que es una nueva normalidad y me parece excelente la idea de un foro y de aportar a la sociedad cosas que hagan de que nuestro Paraguay sea cada vez, esté mejor construido cada vez, ¿verdad? O sea, eso. Sensacional, muchísimas gracias Marcos, Oscar, Verónica, Marcelo. Y de hecho que estábamos hablando de optimización de tiempo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo de su horario laboral para que vean que también la tecnología nos sirve de esta manera, nos ahorramos todo un tránsito allí, un despliegue en el tránsito, a veces uno se queda atascado. Sí, tuvimos algunos inconvenientes previos, pero que no vamos a comentar en este momento. Pero bueno, para que vean cómo también uno puede disponer de su tiempo y darle calidad. Y este mensaje de los abogados de Drellishman, que también de esta manera podría llegar a mucha gente que hoy se está haciendo esta interrogante desde el punto de vista legal, porque es una norma que está en vigencia, que está en proceso de reglamentación. Así que oportuno nuevamente este mensaje que nosotros trasladamos desde YTPK y ese es nuestro propósito. Así que gracias por colaborar una vez más. Y a ustedes, gracias por la atención y preferencia. Nos reencontraremos en un siguiente episodio de YTPK. Será hasta entonces. YTPK fue presentado por Unicob, Central Nacional de Cooperativas, con los auspicios de Drellishman Abogados, Pretor, CMS, Declaramos Victoria a la Incertidumbre, Unión, SRL, una empresa orgullosa de su pasado, su presente y apasionada por su futuro. ECOP, cultivando lazos de confianza. VIXA, Buró de Información Comercial. Detrás de cada persona hay una historia. Con el apoyo de Metiri, Soluciones de Recursos Humanos. Y GDM, Gestión de Mantenimiento. Un programa de BDO, Auditores y Consultores y Capital Humano. Construimos vínculos.